Lara Hernández y Carlos Martín, coordinadores generales de Movimiento Sumar. Muchas gracias por esta entrevista con Público. Muchas gracias. Gracias a ti. Hace un año empezó el camino de Movimiento Sumar para constituirse como organización política en Villaverde y lo hizo con un objetivo concreto que era ser una suerte de paraguas de los partidos de la izquierda, una suerte de casa común, una herramienta organizativa que aunara por un lado los partidos políticos y por otro también las militancias, la sociedad civil, ¿no? Ese era un poco el objetivo. Después de un año y habiendo pasado una segunda fase ya definitiva de la Asamblea, ¿cómo definirían ahora Movimiento Sumar? ¿Qué es Movimiento Sumar ahora? Bueno, yo creo que Movimiento Sumar ahora sigue siendo un movimiento, quiero decir, es un movimiento político. La diferencia es que ahora nos hemos consolidado, ¿no? Acabamos de salir de una asamblea que hemos celebrado el pasado fin de semana en Madrid y hemos salido de esa asamblea más fuertes y más cohesionadas y con una hoja de ruta política clara, ¿no? Tenemos por delante tres objetivos políticos muy claros. El primero es, de alguna manera, que han sido además, ¿no?, refrendados, ¿no?, en la asamblea en forma de resolución. De alguna manera tenemos el objetivo claro de poner encima de la mesa la necesidad de derrotar esa ola reaccionaria, ¿no?, que va más allá de del 2027, esa ola reaccionaria que está asolando todo el conjunto de Europa y que pues amenaza también a España. Queremos derrotar esa ola reaccionaria a través de un levantamiento, un movimiento democrático y social. Esto está vinculado de alguna manera a una segunda idea, ¿no?, que es la necesidad de profundizar en esa agenda social de gobierno que venimos trabajando, pero que de alguna manera se siga imponiendo, y esto se traduce en medidas concretas que seguimos defendiendo y que vamos a defender y que se han reflejado y plasmado en el marco de nuestra asamblea, como por ejemplo seguir trabajando por la reducción de la jornada laboral más allá de las 37 horas y media, apostar por las 32 horas, prohibir la compraventa de inmuebles con fines especulativos o seguir defendiendo la prestación universal por hijo a cargo. Estas son algunas de las tres medidas de las 15, ¿no?, que hemos puesto encima de la mesa e insisto, ¿no?, estos tres puntos yo creo son el norte, la brújula que ahora va a guiar nuestros pasos. Los dos son coordinadores generales. ¿Por qué este modelo de co-coordinación o de dos personas al frente de una organización? Bueno, es un modelo que no es extraordinario, ¿no?, que está en otros partidos políticos del ámbito nacional y del ámbito internacional, y que yo creo que es útil y exitoso, ¿no?, el que haya dos co-coordinadores. Además, Lara y yo creo que tenemos perfiles muy complementarios, ¿no?, que van a hacer que el proyecto, que ya era un proyecto muy eficaz y muy eficiente, pues todavía en esta etapa gane más momentum, ¿no? Como decía muy bien Lara, estamos en un momento de altísima incertidumbre, ¿no?, internacional, y yo creo que aquí las políticas, ¿no?, para navegarlas correctamente son precisamente las que hemos defendido siempre desde Sumar, ¿no?, que son las políticas de cooperación, las políticas de solidaridad, las políticas altruistas, ¿no?, que son las que tuvieron éxito en otro gran momento de incertidumbre que atravesamos, que fueron durante la pandemia, ¿no? Entonces hay un espíritu de reunión, ¿no?, ya no solo de la izquierda o de lo que está a la izquierda del Partido Socialista, sino que es de reunión ciudadana, ¿no? Esa es nuestra fortaleza, eso es lo que está marcando un componente diferencial con respecto al resto de países, ya no solo europeos, sino del mundo, ¿no? Y también es lo que nos está permitiendo tener una situación económica envidiable. Nos lo dicen desde fuera en estos dos ámbitos, tanto los delegados internacionales que han venido a nuestro congreso como cuando contactamos con gente de otros países, nos dicen que, en el mejor sentido de la expresión, ¿no?, nos envidian, ¿no? Somos un referente, ¿no?, tanto en las políticas progresistas como en cómo estamos consiguiendo en una situación de estancamiento hacer que nuestra economía crezca mucho y cree mucho empleo, y teníamos mismamente datos de empleo y de paro muy solventes en la dirección que hemos venido teniendo hasta ahora. Habla usted de los datos económicos que son buenos en España, y es verdad que España ha tenido un crecimiento, sobre todo en materia de empleo, muy importante. Esta semana también hemos conocido datos de empleo del mes de marzo que son muy importantes, pero tenemos el problema de que quizá no llega del todo esa sensación a la ciudadanía, ¿no? A la ciudadanía de a pie, en su día a día, la ciudadanía
pues en el imaginario colectivo tiene una sensación quizá de que esos datos macro no se corresponden con la microeconomía, con la economía doméstica de cada familia, de cada persona. ¿Qué tiene que hacer ustedes están en el gobierno, forman parte del gobierno, qué tiene que hacer el gobierno de España para que esa macroeconomía de verdad se traduzca en una sensación real de que las cosas van bien? Yo creo que estamos llegando a muchos sitios, pero que efectivamente los ciudadanos tienen razón, no estamos llegando a todos, ¿no? Y por lo tanto tienen todos los motivos y todas las razones para reclamárnoslo. Y nosotros nos sentimos interpelados, ¿no? Tanto desde Movimiento Sumar, como desde el Grupo Parlamentario Sumar, como desde el Gobierno. En muchos hogares estamos consiguiendo crear más puestos de trabajo y esto está haciendo aumentar la renta media de los hogares. En muchos hogares donde se cobra el salario mínimo, estamos consiguiendo que ese salario mínimo gane poder de compra, estamos manteniendo el poder de compra de las pensiones, lo estamos aumentando en las pensiones mínimas, en las pensiones no contributivas, en el ingreso mínimo vital, pero nuevamente esto no es suficiente. Somos muy conscientes, por ejemplo, de que en el resto de los salarios, los que están por encima del salario mínimo, no estamos consiguiendo que los trabajadores y trabajadoras participen suficientemente de los grandes beneficios que vemos en el observatorio de márgenes empresariales que están obteniendo las empresas. Ahí ha pasado igual algo desapercibido en el pacto que por fin hemos alcanzado sobre el tema del salario mínimo, que también yo creo que hay que reconocer como otro éxito. Otro año más conseguimos que aquellos que perciben los salarios más bajos no tengan que pagar IRPF, pero hemos conseguido otra cosa que ya digo que ha pasado algo desapercibida, que es importantísima. Vamos a enviar la información que hay en el Observatorio de Márgenes Empresariales a las mesas de negociación de los convenios colectivos, y esto va a significar un antes y un después en la información con la que se negocian los salarios. Esto va a permitir ganar en los salarios. Hay otro elemento más que los ciudadanos tienen toda la razón en exigirle al gobierno y a los partidos que lo sustentan, que no lo estamos haciendo suficientemente bien, que es el tema de la vivienda, ¿no? Nosotros empujamos, ¿no?, con todas las fuerzas que podemos, pensamos que las políticas de vivienda son todavía insuficientes, tienen que ser más ambiciosas. Desde el ámbito pequeñito competencial que tenemos nosotros desde Consumo, ahí el ministro Bustinduy está haciendo cosas muy ambiciosas, como por ejemplo señalar todos esos apartamentos turísticos ilegales. Hay 15.000 en Madrid, esperamos una acción contundente por parte del alcalde de Madrid para prohibirlos, y también con una intervención de todas esas empresas intermediarias del alquiler que están cargando encima a los pobres inquilinos comisiones abusivas, ¿no? Eso lo queremos detener y queremos ir más allá. Tenemos dibujado todo un plan en vivienda, que lo primero es movilizar la vivienda vacía, ¿no? Tenemos 800.000 viviendas en las 6 ciudades más grandes de España, esa es la primera línea a movilizar. No puede haber vivienda vacía cuando hay una emergencia habitacional. Queremos construir un gran parque de vivienda pública, y ahí queremos que sea el Estado como promotor directo, y esto ha sido un gran cambio por parte, lo tenemos que reconocer, ¿no? Nos ha costado, pero nuestros colegas en el gobierno están cambiando, ¿no? Por fin el Estado se remanga y va a ser un Estado promotor de viviendas en suelo público y con dinero público, lo que nos va a permitir en el medio plazo tener un gran parque de vivienda pública de alquiler asequible y no descalificable. En la Asamblea también ha tenido un importante protagonismo Yolanda Díaz, que al final es la impulsora de este proyecto. Iba de número 3 en la lista al grupo coordinador, y usted, en el acto de cierre de la Asamblea, dijo que Yolanda Díaz era capital político del presente y del futuro. ¿Qué papel va a jugar Yolanda Díaz en Movimiento Sumar y qué papel va a jugar Yolanda Díaz en el espacio, en la coalición? Sí. Yo dije eso en el acto porque efectivamente Yolanda Díaz es el capital político, yo creo, del presente, es un referente en todos los sentidos, ese es el liderazgo, ¿no?, que la sociedad ha construido, porque ahora mismo yo creo que de lo que tenemos que, ¿no?, lo que podemos poner encima de la mesa son una gran conquista en materia de derechos, ¿no?, en materia de derechos laborales, que no van solo, como bien Carlos apuntaba, por el ámbito del SMI, sino también los riders han adquirido derechos en el ámbito de
de la reforma laboral, quiero decir, todo el mundo, ¿no?, conoce y tiene a un amigo o amiga en su entorno directo que ha visto sus condiciones de vida y sus condiciones laborales mejoradas, ¿no?, gracias a todas las políticas que se han desarrollado desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En este sentido, lógicamente, Yolanda Díaz es ese liderazgo, ¿no?, del ámbito del espacio político, y en esa base y en esa medida cumple ese rol de coordinadora de acción institucional y de acción de gobierno en el ámbito de Movimiento Sumar, lo que lógicamente no podemos más que agradecer, ¿no?, su presencia, que forme parte de estas listas, y desde luego formará parte y estará jugando el papel que quiera en el Movimiento Sumar en la medida que ella lo quiera. Lógicamente. Le hago una doble pregunta ahora. Sé que estamos como muy alejados de un horizonte electoral, ¿no? Sí. Y estamos de hecho, acaban ustedes de salir de su proceso orgánico de constitución como partido y demás, pero ¿tienen en mente ustedes si Yolanda Díaz va a ser la candidata a la presidencia del gobierno en unas eventuales elecciones generales, sean cuando sean? Y le hago otra pregunta con esto. ¿Esto puede ser un factor negativo a la hora de, por ejemplo, entablar relaciones o alianzas con partidos como Podemos, que tienen ahora mismo una ruptura completa de las relaciones con la vicepresidenta segunda? Mire, yo creo que en política no debemos hacer política ficción. Quiero decir, los futuribles, esos son futuribles. No estamos en un momento en el que haya una convocatoria electoral encima de la mesa, ¿no? Es decir, que el papel que vaya a jugar en ese sentido Yolanda Díaz, pues lo decidirá ella cuando toque, ¿no?, y cuando sea el momento pertinente. Y con respecto a la cuestión que me plantea, yo creo que lo que tenemos que poner encima de la mesa precisamente es eso, todas esas políticas que estamos sacando en los distintos niveles. Yolanda Díaz no está sola, es la vicepresidenta, ese es el liderazgo reconocido dentro del espacio político. Ahora bien, nosotros trabajamos 5 gobiernos en el ámbito del Ministerio, tenemos un grupo parlamentario de diputados y de diputadas de Sumar, pertenecientes a 8 formaciones políticas distintas en el ámbito del Congreso, y además tenemos un espacio político, digamos, a nivel de coalición, en el que trabajamos juntas y juntos. Lo que venimos haciendo, yo creo que es que cada semana venimos defendiendo y llenando la agenda de políticas sociales y de esa agenda social de transformación que se ha reflejado en el marco de un acuerdo de gobierno por el que peleamos día a día para que se implemente y se cumpla, y a partir de aquí es la política, ¿no?, la que va a mandar y no nadie más. También durante la Asamblea se ha situado como un eje estratégico, como un eje principal, ha estado en los debates y ha estado muy presente, también en los titulares de los medios de comunicación, el asunto de la unidad de la izquierda, las alianzas, las confluencias, y ustedes, esto no es nuevo, llevan bastante tiempo ya mandando el mensaje de que el objetivo es reeditar la coalición del 23J, porque, entre otros motivos, sería el único camino posible, a su juicio, para reeditar el gobierno de coalición progresista y frenar que las derechas puedan llegar al gobierno de España, ¿no? Usted, en el cierre de la Asamblea, también se refirió a que se había acabado el momento del partido único y que era momento de confluencias, ¿no? Entonces, ¿a qué se refería con el momento del partido único? Vamos a ver, lo que me refiero es que hay que ser responsables. O sea, que hay que estar a la altura del momento histórico que estamos viviendo, ¿no? Además, yo aquí, quiero decir, yo vengo de la sociedad civil, yo soy profesora de instituto, en un instituto público de la Comunidad de Madrid, tengo contacto, ¿no?, con adolescentes, con gente joven, y ahora mismo estamos en un momento en el que basta con abrir cualquier periódico, ¿no?, cualquier medio de comunicación, para ser conscientes de que estamos en un cambio de paradigma histórico, ¿no?, en el que se están trazando nuevas líneas y se están trazando, digamos, un nuevo mapa a nivel internacional, a nivel europeo y también a nivel estatal. Nosotros hemos puesto encima de la mesa una propuesta respondiendo a ese momento convulso que estamos viviendo en todas estas dimensiones, ¿no? Creemos que hay que ser responsables y creemos que hay que ser, sobre todo, serios y serias. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que tenemos la voluntad de tejer acuerdos, alianzas, escuchar, hablar, dialogar y alcanzar acuerdos con todos los actores políticos, y voy más allá, sociales, de la sociedad civil, que estén dispuestos a, de alguna manera, a trabajar, ¿no?, juntos y juntas. Precisamente porque los desafíos que tenemos por delante son ingentes. Tenemos esta ola reaccionaria, ¿no?, en la Unión Europea, 6
gobiernos ya están gobernados, a su vez, ¿no?, valga la redundancia, por la extrema derecha o sustentados por ella, lo que tenemos es, de alguna manera, es que cuidar este espacio progresista, cuidar la excepcionalidad que representa España desde hace ya 2 legislaturas, y queremos hacerlo con modestia, con humildad, caminando poco a poco, pasito a pasito, e ir trabajando, ¿no?, en la senda pues de articular un proyecto de transformación social en favor de las mayorías sociales. De eso va y no de otra cosa. Uno de los elementos en este asunto de la unidad de la izquierda y las alianzas que se han puesto encima de la mesa ya como elemento concreto es el de las primarias, ¿no? Las primarias fue un elemento al principio como un poco disruptor, porque había como conflictos sobre si hacer primarias o no hacer primarias. De cara al 23J fue imposible, porque los plazos a la hora de adelantar las elecciones ni siquiera permitieron hacer un proceso de primarias, aunque se quisiera, aunque algunos partidos lo plantearon. Y en esta ocasión ustedes en su documento organizativo sí que mencionan las primarias y dicen literalmente que Movimiento Sumar promoverá que los procesos de unidad se aborden, o de alianzas se aborden con sistemas de primarias, con reglas inclusivas y abiertas a la sociedad civil. También hablan de que los entendimientos deben darse sin a prioris, ¿no? ¿Ha cambiado el partido en este sentido su concepción de las primarias? ¿Ahora se sitúan como un elemento vertebrador de esa unidad a la que ustedes aspiran? Porque también les digo, esto ha sido interpretado por algunas voces como una suerte de guiño a Podemos y tal, pero bueno, hay otros partidos como Izquierda Unida que están dentro de su coalición, que tienen las primarias en sus documentos organizativos y les han pedido a ustedes primarias en algunos procesos y demás. Lo primero es que efectivamente ese documento organizativo al que usted se refiere ha sido refrendado y ratificado en el marco de la Asamblea, por lo tanto, ¿no?, sigue siendo y forma parte de nuestra hoja de ruta. Esto es una cuestión muy sencilla. ¿Democracia sí o democracia no? Nosotros estamos a favor de la democracia en cualquiera de sus fórmulas. Consideramos que no hay obstáculo aquí que no pueda ser superable, y desde luego estamos dispuestas y dispuestos a trabajar en cualquiera de las fórmulas que sea necesaria para seguir desarrollando y trabajando ese proyecto político, insisto, de transformación social. Vamos a con la última pregunta organizativa, sí, de la unidad de la izquierda, porque hay otros muchos temas de la Asamblea de Movimiento Sumar. Sí. Ustedes, insisto, o sea, la Asamblea se ha interpretado como, entre otras cuestiones, desde un eje de unidad de la izquierda, conferencias, usted habla de la responsabilidad, de la necesidad de frenar a la ola reaccionaria, pues también desde la unidad y demás. Podemos ha enfriado ya esta posibilidad, la posibilidad de ir con ustedes. Estos días ha mandado mensajes pues totalmente contrarios a una unidad con ustedes. Y, de hecho, más allá incluso del propio debate de la unidad, que es un debate organizativo, recientemente les han situado ustedes en la coalición de la guerra, junto a partidos como el Partido Popular o el Partido Socialista. Entonces, yo sé que no estamos en un momento electoral y que parece que a veces sale como gratuito mandar según qué mensajes si no estamos en un proceso electoral como tal, pero desde estos mimbres y con este tipo de mensajes y demás, ¿es posible construir unidad? A ver, es que yo creo que ya es una palabra un poco manida, ¿no?, la de unidad. Alianzas, confluencias. Sí, no, quiero decir, no se trata, yo creo que a la ciudadanía las cuestiones nominales le importan poco, ¿no? Yo creo que tenemos que situarnos ahí también, en ese debate y a la altura, digamos, de la importancia, ¿no?, de esta cuestión. Le importan poco las cuestiones nominales porque lo que importa es las cuestiones sustanciales, o sea, quiero decir, cuánto se me va del salario en pagar el alquiler de mi casa, por qué no llego a tiempo a recoger a los niños del cole porque tengo que estar trabajando X horas y qué hago además con ellos, qué pasa con el ocio en el mundo de la gente joven, ¿no?, ese ocio saludable, otras fórmulas quiero decir, de lo que tenemos que hablar, yo creo, es de cuestiones políticas que de alguna manera pongan en el centro de la cuestión los problemas de la gente. Eso es de lo que tenemos que hablar. Y la unidad se articulará en torno a eso o no se articulará. O sea, quiero decir, no vamos ni estamos aquí defendiendo ni abogando una sopa de siglas, ni mucho menos. Y con respecto a la cuestión que plantea, yo creo que aquí necesitamos tiempo, prudencia, debates sosegados. Hemos puesto encima de la mesa, como decía, una propuesta responsable, de altura, y a partir de aquí seguir desarrollando y seguir trabajando desde el ámbito de gobierno y desde el ámbito del Congreso de los Diputados políticas que mejoren la vida de la gente.
Otro de los ejes de la Asamblea, y esto ha sido una petición expresa suya, una defensa, lo han hecho así, lo ha verbalizado Ernest Urtasun en la primera jornada de la Asamblea, pero estos días también lo han vuelto a repetir después de la Asamblea, es que ustedes defienden la necesidad de impulsar una agenda social en este momento para darle precisamente un impulso a la legislatura. Pero el Partido Socialista ya está mandando mensajes bastante claros, lleva un tiempo haciéndolo, pero ahora los mensajes son bastante claros sobre que no va a llevar un proyecto presupuestario al Congreso porque, sin tener los apoyos, pues consideran que no sería esto necesario, ¿no? ¿Qué piensan de esto? ¿Se puede impulsar una agenda social sin presupuestos generales del Estado? Mira, yo debo ser una de las personas en el Congreso de los Diputados que más quiere que haya un proyecto de presupuestos, porque soy el presidente de su comisión de presupuestos precisamente, ¿no? A mí me parece fundamental de que haya un proyecto de presupuestos, incluso aunque se pudiera perder finalmente en una votación, ¿no? Un proyecto de presupuestos permite hacer una asignación de recursos que es limitada. Si fuera abundante ni siquiera hacía falta un proyecto de presupuestos, ¿no?, en las diferentes partidas, ¿no?, y que los ciudadanos, ¿no?, y los diputados que lo tienen que aprobar vean que esa asignación es la más correcta, ¿no? La prórroga constante de los presupuestos va recortando esos recursos, ¿no?, porque hay determinados programas de inversión que se agotan y ya no pueden entrar en el siguiente presupuesto, con lo cual es muy importante, ¿no?, el que haya un proyecto de presupuestos para reforzar la agenda social de este gobierno, que es la que va a permitir que al final los ciudadanos no se queden sentados el día de las elecciones en su casa, sino que se levanten y vayan a votar. Uno de los elementos, por ejemplo, básico que está ahí, es que en el proyecto de presupuestos debería ir el plan estatal de vivienda que termina este año, el plan cuatrianual. Necesitamos aprobar un nuevo plan cuatrianual con nuestros nuevos criterios que nos hemos dado de movilización de vivienda vacía, de Estado emprendedor o promotor directamente en suelo público y con recursos públicos, porque ya digo, es una de las medidas que nos está demandando la ciudadanía y en particular la gente joven. Dicho esto, si no hay proyecto de presupuestos, como no ha habido en otros casos, obviamente el Parlamento tiene mecanismos para aprobar, ¿no?, la ampliación de créditos presupuestarios. Por ejemplo, lo hemos hecho con el último paquete ómnibus, la revisión de las pensiones, que habitualmente se hace en el proyecto de presupuestos, pues lo hemos hecho a través de la aprobación de este Real Decreto, ¿no? Pero se nos han quedado cosas muy importantes en el tintero porque la mayoría parlamentaria no permitió sacarlo adelante, ¿no? Y por ejemplo los adelantos de pagos a cuenta a las comunidades autónomas, ¿no?, que sirven para financiar los servicios públicos, de momento no están articuladas y no pueden llegar a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales. Se puede resolver fuera de presupuestos, pero el mecanismo eficiente para hacer todas estas cosas son los presupuestos y nosotros vamos a seguir poniendo toda la voluntad y todo el esfuerzo en esa dirección. Ustedes han puesto incluso una vía alternativa a la presupuestaria, o lo que parece una vía alternativa a la presupuestaria, lo mencionó Urtasun en su intervención, que es la de utilizar los 3.200 millones de recaudación del ejercicio pasado en el ejercicio fiscal, precisamente para impulsar esa agenda. Sí. ¿Están hablando de esto con su socio de gobierno? ¿Le han planteado al Partido Socialista esto? Oye, tenemos un colchón, no un colchón, pero tenemos una recaudación de 3.200 millones, utilicémosla para impulsar la agenda social, prestación universal por crianza y todas las medidas que proponen. Bueno, nosotros tenemos muchas materias avanzadas con el Partido Socialista y saben cuáles son las relevantes para nosotros, que también lo son para ellos, porque no es la primera vez que nos sentamos para intentar sacar un presupuesto adelante. Ya lo hicimos en 2024 y todos estos elementos, ¿no?, de mejora del gasto en dependencia, ¿no?, ampliación de los permisos de nacimientos de 16 a 4 semanas, o la remuneración de 4 semanas del permiso de crianza, o la creación de una prestación universal para niños, niñas y niñes, ¿no?, que es urgente tenerla, ¿no? La cuarta economía de la Unión Europea no se puede permitir estos niveles tan elevados que tenemos de pobreza infantil, ¿no?
Entonces, ellos conocen también la prioridad que le damos a las políticas de vivienda. Nosotros estamos contentos porque poco a poco vemos que hasta el lenguaje cambia, ¿no? En los compañeros del Partido Socialista ya no se habla de la vivienda como un bien de inversión, ya se habla de una empresa pública, ¿no? Que se va a remangar y se va a convertir en promotor de viviendas directamente. O sea que somos optimistas a conseguir sedimentar estos elementos, porque por otro lado los demanda la ciudadanía, ¿no? O sea, no es un capricho nuestro, es algo que está ahí en la calle y que nosotros tenemos que resolver. Nos gustaría hacer muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, también entendemos que el terreno está donde está. Antes, por ejemplo, el tema de los alimentos, ¿no? Seguimos pensando que el precio de los alimentos es muy alto, que efectivamente el gobierno ha tenido un gran éxito en domeñar la inflación. Ya la velocidad de cambio de subida de los precios no es tan rápida, eso es la inflación, pero el nivel sigue estando muy alto en relación a los salarios. Nosotros ahí queremos intervenciones concretas, ¿no? Gravando a las empresas que tienen márgenes excesivos, de las que todavía no hemos conseguido convencer a los compañeros del Partido Socialista. Recientemente hemos sido testigos de la pugna o la disputa o la discrepancia en el seno del gobierno de coalición a cuenta de la tributación del SMI. Y claro, esa batalla que ha sido tan clara, donde la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera ha tenido una posición muy clara hasta prácticamente el final, lo que refleja al final es que hay una distancia muy importante entre los postulados que defienden ustedes y defiende la izquierda alternativa o transformadora en general, y lo que defiende el PSOE en materia fiscal, ¿no? Pero ustedes siguen defendiendo la necesidad de abordar una gran reforma fiscal que desplace, por ejemplo, la carga de los salarios hacia el patrimonio, hacia el capital y demás. Claro, si teniendo, por ejemplo, una reforma fiscal que implica un debate de todos los actores, también los territoriales, las comunidades autónomas, ¿no? La financiación autonómica y demás, teniendo unos mimbres como lo son el hecho de que haya un Estado territorialmente en manos del Partido Popular o casi por completo, y donde incluso en el seno del gobierno de coalición, que son un gobierno, como le gusta decir a Yolanda Díaz, mancomunado, que coopera y que colabora, pero hay una distancia tan grande entre los planes fiscales y la concepción de la fiscalía que tienen ambos partidos, ¿creen en serio que es posible realizar una reforma fiscal? Y en esta legislatura, por ponerlo más difícil. Bueno, efectivamente eso es elevarlo al cubo, ¿no? De dificultad, ¿no? Porque luego tenemos el Parlamento que tenemos. Vamos a ver, nosotros ya hemos hecho un intento de reforma fiscal que tenía en principio esa dimensión, ¿no? De reforma fiscal significativa, que rondaba unos 9.000 millones adicionales de recursos, ¿no? Y bueno, luego esta es la valentía de presentarlo, que yo creo que por eso hay que hacer propuestas para que la ciudadanía la vea, esas propuestas, ¿no? Eso luego, pasado por el tamiz del Parlamento, se quedó más en un paquete fiscal, pero eso fue un éxito para este Parlamento, porque esto eran dos trenes moviéndose en dirección opuesta, ¿no? Unos queriendo aproximar nuestro nivel de contribución fiscal a la media de la Unión Europea, que no es volverse loco, es simplemente la media de la Unión Europea, y otra parte del arco parlamentario, incluso de la mayoría que sostiene al gobierno de investidura, intentando hacer todo lo opuesto, y aún así llegamos a un acuerdo. Por eso conseguimos una cosa muy difícil, que es decir quién va a pagar los gastos del presupuesto. Si conseguimos eso, a mí me parece que es más fácil luego decir cómo se va a gastar, ¿no? Porque nos hemos puesto de acuerdo en quién lo va a sufragar, ¿no? Eso, tener un proyecto de presupuestos igual no es tan complicado, ¿no? En estos términos. Igual obedece a otras dinámicas internas de otros partidos que, bueno, que efectivamente pueden significar al final que se introduzcan palos en las ruedas de este movimiento. Pero hemos hecho cosas muy difíciles en el Parlamento. Otra de las batallas que han tenido y que además forma parte del debate público en la actualidad es el tema del rearme de Europa, la guerra, ¿no? Toda esta escalada belicista que está viviendo el mundo, ¿no? A raíz de la llegada de Trump también a la Casa Blanca. Ustedes defienden desde hace tiempo que han logrado que por lo menos sus socios se replantee vamos a decir, su estrategia o su posicionamiento sobre cómo tiene que ser ese rearme y cómo tiene que ser la organización, más que el rearme, la organización de la defensa europea, de la defensa española, pero de momento, y hace relativamente poco tiempo, hemos tenido un debate en el Congreso donde ha estado el presidente y su portavoz ha estado debatiendo con él,
parece que solo han conseguido que Sánchez, bueno, pues huya de la palabra rearme o que tenga en su cabeza un cambio discursivo, ¿no? ¿A ustedes les vale con que el presidente del gobierno deje de utilizar la palabra rearme o hay realmente mayores discrepancias con el Partido Socialista en esta cuestión? Yo, si me permite. Vale, sí, sí. Sí, vamos a ver, yo creo que hemos conseguido un cambio más sustancial que este, ¿no?, en el presidente del gobierno, y es que amplíe el concepto de seguridad, ¿no?, y que no se quede exclusivamente relacionados con los temas de defensa. La seguridad es un concepto mucho más amplio, que tiene que ver con la seguridad medioambiental, con la seguridad de llegar a fin de mes, con la seguridad de acceso a la vivienda, y bueno, ahí el presidente del gobierno se ha comprometido que las políticas sociales van a seguir teniendo el peso que tienen que tener en nuestro presupuesto, en nuestro gasto y en las necesidades que tenemos que cubrir para la población. Eso sería lo primero. En segundo lugar, nosotros la reflexión que hacemos es que a nivel europeo no tenemos un problema de gasto, es más, igual hasta gastamos demasiado. Cuando nosotros comparamos el gasto anual de los países de la Unión Europea con Rusia, anualmente gastamos 3 veces más que Rusia en defensa, ¿no? Con lo cual no es un problema de volumen de gasto, es un problema de cómo está organizado los ejércitos, la defensa entre países. Es un problema de integración europea. Y nuevamente esto hay que verlo como una oportunidad. Trump puede ser una oportunidad para Europa, para construir más Europa y para que esa Europa no tenga déficits democráticos. Porque efectivamente estamos en un pequeño túnel, ¿no?, pero al final de ese túnel brilla una luz muy favorable y muy positiva. No sabemos todavía lo largo que va a ser ese túnel. Ese túnel se ha generado porque estamos, como decía muy bien Lara antes, en un cambio de era. Y estamos en un cambio de era donde todos los valores del neoliberalismo están haciendo aguas, ¿no? El egoísmo, ¿no? Es que el pensamiento neoliberal ha construido ideas tóxicas, como que el egoísmo individual nos iba a llevar al bienestar colectivo, ¿no? Como que la sociedad no existía, que cada palo tenía que aguantar su vela, que teníamos que competir entre nosotros ferozmente como si fuéramos lobos. Todo eso se ha diluido, ¿no?, con la crisis de 2008, la gran recesión, pero con la pandemia fundamentalmente, porque han sido nuestros valores, que son los de la solidaridad, que son los de la cooperación y que son los del Estado fuerte, los que han permitido ver claramente a la gente que es un Estado fuerte, con buenos servicios públicos, y juntos, unas y unos, todos juntos y reunidos, es como seguimos capear la adversidad. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? Que los oligarcas hayan dicho, esto está cambiando, perdemos los privilegios, tiremos del freno de mano, que es siempre el de la extrema derecha, ya no nos vamos a comprar políticos republicanos, directamente nos vamos a poner nosotros al frente de esto, que es lo que ha pasado un poco en Estados Unidos, pero es porque están perdiendo pie, lo decía mi compañera antes, ¿no? A nivel geopolítico es el primer cambio que estamos viendo que se está produciendo en ese ámbito. Lo bueno que tenemos nosotros en España es que estamos siendo una islita que lo está consiguiendo navegar muy bien. Y esa islita, ¿no?, la tenemos que conservar. La mejor manera de conservarlo es revalidando el gobierno de coalición y su motor, que es Sumar. Al final del túnel brilla la luz. ¿Por qué? Porque al final de ese túnel está el final de la transición verde, la descarbonización, el tener ciudades sin contaminación y sin coches, con más transporte público, ciudades que se conviertan en pueblos, que todo esté a 15 minutos de distancia. Y la revolución digital va a suponer librarnos de los trabajos repetitivos y monótonos. Liberar todas esas productividades nos va a permitir rebajar más la jornada, subir más los salarios, introducir rentas mínimas garantizadas. Estamos en un cambio de era, donde ellos temen la siguiente democratización. Ya democratizamos el poder político, ahora vamos a democratizar el poder empresarial. Y vamos con la última pregunta. La OTAN, ¿no? La OTAN es un gran adversario, un gran enemigo de la izquierda, lo lleva en su ADN, el rechazo a la OTAN, a las bases, sobre todo la izquierda española.
Ustedes han debatido sobre la OTAN en su asamblea, igual que han debatido sobre el momento geopolítico que estamos viviendo, el cambio de era que apuntaba Lara Hernández. Pero claro, la OTAN ya no es el actor que era, ¿no? O sea, la OTAN antes era el gran enemigo de la izquierda, el gran monstruo al que había que combatir, porque era una organización al servicio de los Estados Unidos que nos ponía a todos a los pies de los conflictos bélicos y de la política exterior que quería hacer Estados Unidos concretamente, pero la OTAN hoy por hoy es una organización de la que el mismo Donald Trump y Elon Musk dudan, ¿no? O sea, dudan y de hecho apuntan incluso a su posible final, ¿no? En este contexto en el que la OTAN ha dejado de ser lo que era, ¿cuál es la posición del movimiento Sumar respecto a la Alianza Atlántica? A ver, con respecto a esta cuestión, o sea, efectivamente no hay dos puntos ahí a señalar. Uno es que lo hemos debatido en el marco de la Asamblea, como se han elaborado 759 enmiendas, quiero decir, han llegado, ¿no?, otras tantas vivas, ha habido un debate muy rico y una discusión política muy sana, y creo que eso es un valor, ¿no?, que nos caracteriza ahora. Y en relación a la posición en torno a la OTAN, pues usted mismo lo ha expresado en la pregunta, ¿no? Quiero decir, es el propio Trump, la propia administración Trump la que de alguna manera ha dado por finiquitada, ¿no?, junto con Elon Musk y esos oligarcas, ¿no?, estadounidenses, ha dado por finiquitada, ¿no?, esta alianza atlántica. Ahora bien, nosotros lo que defendemos es un poco lo que expresaba muy bien Carlos, ¿no?, en su planteamiento. Creemos que es un debate de largo recorrido, es un debate de fondo, en el que hay que ser muy serios y muy rigurosos. Hay que atender a la realidad de los acontecimientos. Esta conversación se está dando en múltiples registros, en múltiples planos, en el seno de la Comisión Europea, en el marco de la Unión Europea, se está dando a nivel del Gobierno, a nivel de los partidos políticos con sus distintos posicionamientos políticos, y creemos aquí que lo que tenemos es que ver exactamente cómo se van a ir dando los acontecimientos, cuáles van a ser los planteamientos realistas sobre los que vamos a trabajar, y a partir de ahí arbitrar una conversación y un debate sereno que ponga en el centro efectivamente esa autonomía estratégica de Europa, y que ponga en el centro también la necesidad de coordinarnos con el resto de países ¿no?, que están en el seno de la Unión Europea. La coordinación es absolutamente fundamental, no se trata de gastar más, sino que se trata de ver para qué exactamente, ¿no? Hay 27 ejércitos, cómo se va a coordinar. Creo que tenemos muchas cosas encima de la mesa, hay muchos deberes por atender, tenemos que ir carpeta a carpeta con el claro objetivo y la clara, de alguna manera, posición política de que hablar de defensa, hablar de seguridad pasa también necesariamente, como muy bien explicaba Carlos, por hablar de transición energética, de descarbonización, de ciberseguridad y también, por supuesto, de seguridad social, o sea, es decir, de revitalizar y recuperar esos pilares en términos democráticos y de estado de bienestar sobre los que nació Europa. Carlos Martín, Lara Hernández, coordinadores generales de Sumar, gracias por atender al público. Muchas gracias a vosotros. Gracias.